la doctora Cardete del Olmo. En la actualidad es profesora titular del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, donde también ha sido vicedecana de Estudios y Calidad desde 2018 a 2021. Su principal línea de investigación, como prácticamente todos ustedes saben, se centra en la construcción y utilización ideológica de paisajes simbólicos de la Grecia antigua, con una especial atención a los aspectos identitarios y religiosos. En consonancia con dicha línea de investigación, codirige, dirige y participa en numerosos proyectos y grupos de investigación. Asimismo, interviene en diversas comisiones de evaluación de proyectos, becas, contratos e informes. Ha realizado varias estancias para investigar en centros de reconocido prestigio internacional en países como Grecia e Inglaterra. Los resultados de esta labor se han visto plasmados en numerosísimas publicaciones, entre ellos 6 libros, 3 como autora y otros 3 como editora, más de una cuarentena de capítulos en otros libros y casi 30 artículos, más de 70 ponencias en congresos nacionales e internacionales, y con varios trabajos también de divulgación. Damos la bienvenida y buenos días a Maricruz, otra amiga de la casa. Hasta ahora, gracias. Muchas gracias, Geles. Bueno, pues la verdad que voy a empezar como Adolfo dando las gracias a las organizadoras por haber pensado en mí, porque pues, la verdad me hizo mucha ilusión el tema, teniendo en cuenta pues, los trabajos sobre paisaje. Y también remarcando bueno, pues la referencia a Ricardo Olmos, que fue pues, uno de mis directores de tesis, así que me hace especial ilusión que esté aquí. Y ese libro del que habéis hablado, ese Paraíso cerrado y jardín abierto, me ha traído muchos recuerdos, porque fue de las primeras cosas en las que colaboré, de los primeros capítulos del libro que publiqué. Así que, bueno, pues ya la cosa se remonta en el tiempo, ¿verdad, Adolfo? Como has dicho tú. Bueno, pues yo voy a hablaros del paisaje, ¿no? Que es un concepto que está pues, a medio camino entre la naturaleza y la cultura, por lo tanto, entre el caos y el cosmos, ¿no? En nuestro pensamiento occidental normalmente tendemos a separar de una forma muy dicotómica, muy binaria, la naturaleza y la cultura, como si fueran cosas no solo distintas, sino además contrapuestas, ¿no? La una y la otra están obligadas a coexistir, pero tienen una difícil coexistencia. Sin embargo, la existencia de dicha oposición, ya no solo en el mundo griego, también incluso en el actual, no deja de ser un producto de la conjunción, en el caso griego, por una parte, de determinadas fuentes, sobre todo los discursos de la élite griega, y los generados posteriormente por nosotros mismos, en parte para legitimar nuestros propios conceptos. Es cierto que las categorías de pensamiento griego no despreciaron las dicotomías ni las oposiciones, pero también utilizan mucho las complementariedades, que son más versátiles y también más complejas en la diversidad que gestionan y que ayudan a construir. De ahí, por ejemplo, que pese a ser distintos, dioses y humanos fueran también complementarios y estuviesen continuamente interrelacionados. El paisaje es precisamente eso, complementariedad, la complementariedad entre naturaleza y cultura. La naturaleza, de hecho, se entiende en el mundo griego de modos muy múltiples, no ya solo a nivel filosófico, sino también y sobre todo a un nivel social, en cuanto que es la práctica de la relación entre el ser humano y el entorno, en cuya conjunción es precisamente ahí donde surge este paisaje, ¿no? Que siempre es plural, es multiforme, está dispuesto al cambio, a pesar de que aparentemente quienes lo viven piensan que existió desde el comienzo por voluntad de los dioses y que así seguirá siempre. No es casualidad, por lo tanto, que la diversidad sea probablemente la característica más representativa del mundo griego y la que aplican también a sus formas de relación con lo natural y de construcción del paisaje.
La perspectiva que os voy a ofrecer en esta aproximación se aleja, por lo tanto, de esas oposiciones simples para concebir el paisaje y todo lo que él alberga, no como un sinónimo de naturaleza, ni tampoco como uno de cultura, sino como la conjunción entre ellos, es decir, como una red de interacción que obviamente incluye elementos biológicos o geológicos, pero que adquiere su sentido humano, su sentido pleno, como construcción cultural a través del proceso social de su configuración y desarrollo. Por lo tanto, el paisaje es una construcción humana. Y voy a utilizar para ello a partir de una dicotomía artificial, la que opone el bosque y el jardín, para acabar en la complementariedad social que subyace a esa aparente dicotomía, que sería la que nos ofrece el paisaje. No existe paisaje sin significado, porque desde el momento en el que los humanos integran un lugar en su idiosincrasia cultural, lo convierten en espacio, en territorio y finalmente en paisaje. Esos significados fluctúan tanto como las sociedades que los generan, aunque quieran pasar por inmutables, dictados por los dioses y, por lo tanto, eternos, ¿no? Algunos de ellos se convierten en especialmente idiosincráticos de la cultura que los genera, y en el caso de Grecia podríamos hablar de este bosque y de este jardín, ¿no? En el caso del bosque, tiene un impacto especial en el imaginario ya desde época arcaica, adaptándose a diversos cambios sociales, políticos, económicos, por supuesto también culturales y religiosos, a lo largo de la historia griega y marcando muy especialmente el devenir del concepto posteriormente en la Europa occidental, en nuestro mundo ya. De forma genérica podemos decir que en época arcaica y clásica el bosque, que está muy unido a la montaña, actúa en el imaginario griego como un contravalor, es decir, como la representación de lo peligroso, lo ajeno, lo lejano, que sin embargo está muy cerca y ayuda a configurar los límites territoriales, físicos, materiales, pero también mentales de la sociedad griega. Los bosques son peligrosos, pero entre otras cosas porque forman parte de la esjatia, que es la línea de demarcación última de la propia comunidad. Lo que está más allá de la esjatia puede ser una tierra de nadie o puede ser el comienzo de la esjatia de otra comunidad. En última instancia ya no es la tuya y eso produce una frontera, no solo física, insisto, sino también mental, de la que es muy fácil, irse hacia el otro extremo. Este es el peligro siempre de estar en la frontera, ¿no? Todo lo que pertenece a la esjatia, por lo tanto, es básico en la identificación de la comunidad. Si no tenemos frontera que delimite hasta dónde llegamos, la identidad se vería dañada. Pero al mismo tiempo es peligroso. Y por eso en la esjatia pueden pasar todo tipo de cosas, las más terribles, pero también las más maravillosas, ¿no? Por los bosques reales, la esjatia real, se mueven todo tipo de personas continuamente, aunque en el imaginario muchas veces parezca casi que están desiertos, ¿no? Se mueven leñadores, se mueven pastores, se mueven vigilantes, se mueven cazadores, los comerciantes, por supuesto también ladrones, esclavos huidos, en fin, una miríada de personas que alimentan, muchas veces físicamente, porque eso hace un cazador o un pastor, ¿no? Alimentar físicamente, pero en última instancia siempre a nivel conceptual, a nivel simbólico, a la comunidad. Y la definen al mismo tiempo al hacer efectivos y reales sus límites, lo cual no impide que estas personas, estos mundos, sean vistos con recelo, sobre todo por aquellos que se mantienen más alejados de esos espacios y, por lo tanto, más centrados en el ejercicio del poder desde el centro de la comunidad. Por eso, todas estas personas son sospechosas de poder caer o haber caído en infamias, sacrilegios o traiciones, ¿no? Este es el peligro, como decía, de moverse en los límites. Un ejemplo muy bueno de la ambigüedad que implica la frontera y del papel que ostenta el bosque a la hora de representarla es la que nos ofrece este ritón, en el que se representa a Acteón, y que es una pieza del museo que además también está dentro de la exposición, ¿no? Es un ritón de origen posiblemente tarentino, de mediados del siglo IV, y el animal que da soporte al vaso, que es lo que ahora estáis viendo, es el perro, ¿no? Es un perro que entronca directamente la forma del vaso con el mito que está representando, que es el mito de Acteón, ¿no? Como cualquier cazador, esta sería la representación de Acteón en la parte de arriba del vaso. Como cualquier cazador que se precie, Acteón se mueve por el bosque, desafiando, por lo tanto, los peligros de la esjatia. Además, él representa la caza mayor, la caza aristocrática, la caza que está absolutamente
asumida como un elemento idiosincrático de la comunidad desde el centro, desde el poder, porque la caza es un ejercicio, en cierta manera, militar que prepara para la guerra, es un ejercicio profundamente masculino y es un ejercicio también de élite, ¿no? Con lo cual, en principio, Acteón no es sospechoso de nada, pero al moverse en ese espacio tan sumamente ambiguo y conflictivo, comete un error. No quiere, pero en su práctica de la caza acaba descubriendo a Artemis desnuda. Y el hecho de que no sea un acto voluntario, que no quiera hacerlo, no implica que no merezca un castigo tremendo. Ahí, en esta imagen, se ve precisamente cómo a Acteón ya le están saliendo cuernos porque la diosa encolerizada lo ha convertido en un ciervo, y se ve también cómo uno de sus perros le está comiendo, le está arrancando parte de la pierna, ¿no? Este es el castigo final, no solo se convierte en un animal, sino que además sus propios perros lo devoran, ¿no? Los griegos no eran precisamente blandos con los castigos. Esta lectura, digamos, ¿qué es lo que tiene que aprender alguien de un mito como el de Acteón? Pues los peligros del bosque, los peligros de lo liminal, incluso para aquellos que teóricamente estarían más protegidos de caer en ellos, ¿no? No obstante, a pesar de este castigo, bueno, pues la gente sigue frecuentando el bosque y lo sigue frecuentando continuamente porque, insisto, es una realidad económica, social y política de primer orden, no es algo que leyendo las fuentes puede parecer a veces que es un sitio, pues eso, abandonado y desértico, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Otra imagen que también representa muy bien estos peligros del bosque, estos espacios ambiguos que representan el bosque, es esta, bueno, está tapada para que os centréis exactamente en esta imagen, ¿no? Es la copa de Aison, que es otra de las grandes piezas del Museo Arqueológico, también presente en la exposición que nos ha traído hasta aquí, en la que se representan las hazañas de Teseo, el ciclo heroico de Teseo, no tan conocido como el de Heracles, pero igualmente importante. Concretamente, hay varias imágenes, casi todas representan elementos naturales, pero bueno, me centro en esta porque se ve muy bien, ¿no? Digamos que con unos simples trazos de un arbolillo tenemos ya representado al bosque, y aquí Teseo es el héroe que está en el momento anterior a enfrentarse al peligro que supone ese bosque, en este caso el de una jabalina tremenda, monstruosa, gigantesca, con su pastora, podríamos decir Cromion, que está asolando pues la vida de la comunidad a la que él pretende salvar, ¿no? Entonces, es el héroe el único capaz de enfrentarse dentro de ese espacio tan problemático a seres que lo dominan y vencerlos a través de la astucia y, obviamente, del favor de los dioses. En última instancia, todos estos mitos y sus representaciones nos dan una moraleja muy cruel, pero es directa y es efectiva. La esjatia es peligrosa y si uno se acerca a ella debe hacerlo con sumo cuidado, con todas las prescripciones rituales, sociales y políticas cumplidas y con el máximo respeto por ellas, porque si no podrá caer en castigos horrendos. Dado que la continuidad humana organizada es la depositaria de la voluntad divina, sus normas deben acatarse siempre, puesto que si las desafías, incurrirás en hibris, en esta soberbia frente a los dioses que nunca pasa sin castigo. Aunque pueda parecer que bosque y jardín, con lo que acabamos de decir, se oponen, ¿no? esa idea de la dicotomía primaria, tal dicotomía es un tanto artificial, sobre todo es discursiva, ¿no? Porque en la vida real los conceptos se diluyen y se mezclan en mucha mayor medida. La diferencia fundamental entre el bosque y el jardín, ambos son espacios construidos, ¿no? El bosque también es un espacio construido, lo que pasa es que es construido simbólicamente y como tiene un aspecto de naturaleza salvaje da la sensación de que lo han hecho los dioses. Pero el jardín sí es una construcción consciente del ser humano que intenta dominar a la naturaleza con diversos fines. Puede ser agradar a un dios, puede ser producir comida, pueden ser muchos elementos. En última instancia, este jardín es un espacio también en el que la naturaleza tiene máxima representatividad. Dado que, como antes os decía, la diversidad es una constante en el mundo griego, la palabra que podría traducirse por jardín, que sería ese kepos,
Es difícil de definir porque tiene muchos significados, engloba realidades muy diversas, sobre todo desde nuestra mentalidad, para la que el jardín, asociamos jardín con deleite, con ocio, con hermosura, con estética. Es un concepto un tanto diferente al que tenían los griegos. Los jardines griegos pueden ser florales, vegetales, con funcionalidad más o menos productiva, conmemorativa, funeraria, pero siempre tienen una base de producción de elementos naturales que se consumen. Normalmente, aunque no siempre, suelen tener una valla que los delimita, los marca en su especificidad y los diferencia de otros espacios con los que puedan relacionarse. El jardín aparece ya en Homero como una construcción orgullosa de la civilización humana que se caracteriza o bien por su fertilidad y el recreo que ofrece, por ejemplo los jardines de Alcino, o bien por la profunda conexión que marca con la tierra a la que uno pertenece, como ocurre, por ejemplo, en el jardín de Laertes, que es mucho más sencillo, menos elaborado, ¿no? En última instancia, tanto un tipo como u otro comparten dos características importantes que se mantienen a lo largo de toda la historia griega, aunque vayan variando, ¿no? Por una parte, la social, porque el jardín, sea cual sea su aspecto, es un espacio privilegiado que es solo apto para unos pocos y que marca claramente la diferencia de clase, la diferencia de estatus social, como lo era el bosque, que se asocia a otro estatus social normalmente inferior. Y luego la función productiva, que comparte en este sentido con el bosque, puesto que el jardín funciona siempre, insisto, como una unidad productiva en mayor o menor medida, aparte de que pueda ofrecer ese deleite sensorial, esa paz interior o esa ociosidad recreada, ¿no? Incluso el famoso jardín de las Hespérides es un huerto en el que las Hespérides cultivan, bueno, las manzanas o los membrillos de sus árboles, ¿no? Precisamente en relación con este jardín mítico, que es trasunto de jardines reales, contamos con otra pieza del museo, que también está en la exposición, esta sítula de la colección Várez-Fisa, que ofrece pues, una recreación de los aspectos lúdicos y productivos del jardín, ambos unidos, ¿no? La escena es, de una de las caras representa a Heracles, que está ante la puerta del jardín. De hecho, ahí veis el murete que marcaría el comienzo del jardín, que está a su vez representado pues, con unas líneas y con ese manzano membrillo, con el árbol del jardín, ¿no? Tanto el árbol como el pilar serían bueno, pues los marcadores claros del espacio del jardín, del espacio metafórico. El signo más visible de la fertilidad y de la excepcionalidad del jardín es el árbol, el manzano de las Hespérides, del que cuelgan esos frutos apetecibles y que está vigilado por la serpiente Ladón para evitar que pueda ser robado, ¿no? Varios de los personajes que veis que se mueven por el jardín, como por ejemplo Pan, llevan elementos naturales, coronas, por ejemplo, para reflejar esa exuberancia, esa vitalidad tan sumamente fuerte que representa el jardín, porque esa es otra de sus funcionalidades también, una expresión de la vida que surge, que brota, que se recrea, ¿no? Aunque la naturaleza del jardín aparece controlada por los seres humanos, en un segundo plano más profundo es donde resuena, digamos, esa fuerza vital. Es las dos cosas. Hay una parte que ni siquiera el ser humano, a pesar de haber construido el jardín, puede controlar, y es esa vida que brota, ¿no? La evolución clásica del jardín en Grecia discurre por derroteros más sociales y estatutarios que productivos, ¿no? Aunque insisto que siempre fue un espacio de producción, el valor del jardín como bien de prestigio, como marca social, como lo que podríamos hoy en día llamar capital social, va creciendo y va reforzándose sobre todo a partir de finales del siglo V y durante todo el siglo IV. El control de la naturaleza, que es cada vez más tecnificado, unido al tiempo libre necesario para disfrutarlo, del que solo disfrutan obviamente las clases ociosas, las clases privilegiadas, convierten al jardín privado en un anhelo para los aristócratas y para aquellos que quieren asemejarse o acercarse a ellos. Incluso llegan a construirse jardines públicos que podrían parecer una extensión de ese privilegio social, pero que en el fondo lo que hacen es remarcarlo, porque el que asiste al jardín público es porque no tiene uno privado, ¿no? Ahí se marca también la diferencia. Entre los jardines públicos que forman parte
de santuarios, que es algo muy normal, como ha comentado antes Adolfo, los alsos, el alsos es ese espacio, ese bosque sagrado que está no siempre, pero muchas veces incluso dentro de un recinto de un santuario. Pues uno de los más conocidos que todavía hoy en día conservamos, evidentemente con muchas alteraciones, es el Jardín del Festejo, que se supone que fue levantado, construido más o menos hacia el siglo III y que a través del cultivo en macetas de una serie de plantas, pues construye ese espacio de recreo de la deidad y de aquellos que acuden a adorarla, ¿no? Digo que todavía lo conservamos porque, aunque evidentemente no es el mismo, a través de estudios arqueológicos que se llevaron a cabo sobre todo en el primer tercio del siglo XX, hacia los años 30, ahí se llegó a conocer bastante el proceso de construcción del jardín, las plantas que se utilizaron, y hasta cierto punto se ha intentado recrear dentro de lo posible actualmente y se cuida para que así se mantenga. Otro jardín también muy conocido que todavía conservamos, digo lo de todavía conservamos porque no es tan normal y además uno los puede visitar y siempre puede hacerse una idea mejor de cómo era un jardín antiguo, ¿no? Son los jardines de la Colimbetra, que están en Sicilia, concretamente en Agrigento, en el Valle de los Templos. Estos jardines son anteriores, porque ya os digo que los del Festejo más o menos datan del siglo III, aunque el templo sea más antiguo, pero estos son del siglo V. Y están relacionados directamente con la voluntad del tirano de Agrigento en ese momento, que era Terón, el fundador de la dinastía de los Emménidas, que son una dinastía tiránica, que después de haber vencido en la batalla de Hímera, una batalla que tampoco fue gran cosa, pero a la que le dio una gran publicidad, pues dedicó parte del botín de guerra, buena parte, a embellecer el Valle de los Templos. Uno de esos procesos de embellecimiento fue este jardín. La Colimbetra, el nombre hace referencia a una piscina, un estanque, que realmente es un prodigio técnico, porque no es una zona especialmente fértil y consiguen una exuberancia vegetal muy destacada. Además es un jardín muy grande y la Colimbetra solo es uno de los grandes estanques, pero tiene mucho más juegos de ingeniería hidráulica y durante mucho tiempo estuvo abandonado. Ha seguido siendo jardín siempre, jardín, por supuesto, con esta funcionalidad también productiva. Lo fue en la Edad Media, ha seguido hasta la actualidad, pero estaba en muy mal estado cuando en los años 90 se decidió tomar cartas en el asunto y entonces las autoridades sicilianas invirtieron bastante en estudios de todo tipo para poder de nuevo no volver al jardín antiguo, porque eso es imposible y hay muchas especies que ni existen y otras que están allí y no las iban a quitar, ¿no? Pero en general se ha intentado mantener hasta cierto punto lo que fue el origen de la Colimbetra. Es un jardín visitable, además es precioso, que merece mucho la pena dentro del Valle de los Templos. Ya para ir terminando, recalcaría la idea de que la capacidad humana de modificar la naturaleza no es solo física, es también una capacidad mental. Que siempre, la física puede darse en mayor o menor medida, pero la mental siempre se da desde el momento en el que esa naturaleza haces que forme parte de tu visión, ¿no?, del mundo. Por tanto, esa capacidad de modificar la naturaleza y de construir el paisaje, esa naturaleza modificada ya es paisaje, sea una modificación física o sea mental, adopta diferentes formas, pero no deja de desarrollarse, lo que incide en la imposibilidad de separar naturaleza y cultura. Desde un punto de vista humano, yo entiendo que a lo mejor un geólogo no diría esto, pero desde un punto de vista humano, de las ciencias humanas, la naturaleza per se no existe, porque solo existe desde el momento en el que la asumimos como propia, le damos nombre y hacemos algo con ella. Insisto en que ese algo que hagamos no tenga por qué ser físico. Esas interpretaciones, por lo tanto, del mundo que nos rodea están profundamente imbricadas en conceptos ideológicos, sociales, políticos, religiosos, de todo tipo, que son profundamente contextuales y que cambian no solo con la cultura, sino con el correr del tiempo. Los griegos no siempre vieron la naturaleza ni la trataron de la misma manera y, por lo tanto, sus paisajes tampoco fueron los mismos a lo largo de toda su historia, que es muy larga y muy compleja.
En el caso griego, por tanto, el paisaje adquiere una importancia capital a la hora de comprender las relaciones entre los dioses y los humanos, porque es en la interacción entre ellos donde se construye el entramado social que permite elaborar esos discursos ideológicos y situar a los diferentes grupos sociales en unos niveles o en otros, más cerca o más lejos de los dioses, relacionados de una manera o de otra. Y, por lo tanto, el paisaje es el que legitima el orden social a través del supuesto placer que le dan los dioses. Muchas gracias.